Hoy hablaremos de el cáncer gástrico. ¿Qué produce el cáncer gástrico? El cáncer gástrico se produce por los malos hábitos que llegamos a tener con la alimentación. Es decir, el exceso de alcohol, el exceso de tabaco, el exceso de carnes rojas, el exceso de productos ahumados, la obesidad y la falta de inactividad física son todos los factores de riesgo para desarrollar cáncer gástrico. También hay un factor familiar, es decir, de un 5 a un 10% de los pacientes pueden tener algún familiar que tenga alguna mutación que lo haga proclive a esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas de un paciente con cáncer gástrico? Aquí hay que dividirlo en dos partes, la etapa inicial y la etapa avanzada. En la etapa avanzada, los síntomas muy comunes son que empieza a vomitar sangre, empieza a evacuar negro, negro como si fuera chapopote, empieza a tener mucho vómito o incluso ya no puede comer y además tiene pérdida de peso. En las etapas iniciales los síntomas son muy incipientes, puede ser desde un pequeño dolor en la boca del estómago, un poquito más abajo, quizá algunas evacuaciones un poquito más oscuras de lo normal o podría llegar a vomitar sangre. En general no hay tanta pérdida de peso, por lo cual en la etapa temprana es muy difícil diagnosticarlos. Casi siempre los pacientes mayores de 50 años que empiezan con síntomas de gastritis que nunca más lo habían tenido, es importante que se hagan una endoscopía. Podríamos estar diagnosticando un cáncer en etapa muy temprana. ¿Cómo diferenciar una gastritis de un cáncer gástrico? Esto es muy importante y tiene que ver mucho con la edad. Obviamente los pacientes jóvenes difícilmente van a presentar un tumor gástrico y los pacientes ya de avanzada edad difícilmente van a presentar solamente gastritis. Ahora, los síntomas de gastritis o enfermedad aciopéptica pueden ir desde dolor en la boca del estómago, una sensación de pesantez o sensación de llenado rápido posterior a algún alimento que hayan consumido, sobre todo irritantes. Y los pacientes que tengan un tumor gástrico normalmente son pacientes mayores y pueden tener pérdida de peso, pueden tener algún tipo de sangrado del tubo digestivo como lo es vómito con sangre o vómito un poquito negruzco o evacuaciones negras. Es importante que si tienes síntomas de gastritis, acudas con algún especialista. Solo él puede determinar si lo que tienes es bueno o malo. En este caso, un oncólogo puede diagnosticarte y tratarte desde una enfermedad aciopéptica hasta un cáncer gástrico. ¿Cómo se puede diagnosticar un cáncer gástrico? El cáncer gástrico se diagnostica mediante varios estudios. El primero de ellos es una endoscopía, que consiste en meter una camarita por la boca, viaja a través del esófago y llega al estómago. Una vez ahí en el estómago, revisa todo por dentro. Si encuentra un tumor, un pólipo, alguna úlcera o cualquier otra alteración, será encargado de tomar una biopsia. Es decir, un pequeño pellizco del tumor para después verlo al microscopio. Y ahí nos podrá decir si eso es un tumor o qué es. Otro de los estudios, una vez que se diagnostica el cáncer gástrico, es hacer una tomografía. La tomografía debe tener ciertas características importantes para poder ser evaluada. Una de ellas es que debe estar en ayuno. Eso favorece que el paciente tenga más contenido gástrico, se distienda un poquito el estómago y se vean mejor los tumores si es que los hay. También nos va a ayudar a estadificar si el tumor ya se fue a algún otro lado. ¿Qué tan grave puede ser el cáncer gástrico? Bueno, a diferencia de otros cánceres que son más agresivos, el cáncer gástrico yo lo podría catalogar en la parte intermedia. Una vez diagnosticado, debe recibir con prontitud tratamiento. Debe ser vista por un oncólogo y necesita el manejo multidisciplinario para saber cuál es el tratamiento más efectivo para el paciente, ya que hoy en día el tratamiento es sumamente personalizado. Sin embargo, si te diagnosticaron esta enfermedad, no te preocupes, simplemente saca una cita con un oncólogo, él te va a explicar, te va a resolver todas tus dudas, te va a terminar de hacer el resto de estudios que faltan y te va a dar el mejor tratamiento para tu enfermedad. Afortunadamente, muchos de los pacientes pueden llegar en una buena etapa en las cuales los podemos incluso curar. ¿Cómo se puede prevenir el cáncer gástrico? Bueno, el cáncer gástrico se puede prevenir, uno, dejando de fumar, dejando de tomar alcohol, haciendo actividad física y disminuyendo el consumo de grasas, de irritantes y de productos ahumados, sobre todo carnes rojas. Además, si te es posible, a partir de los 45 años, realizarte una endoscopía profiláctica y si sale normal, repetirla cada 2 años.
sobre todo si tienes o tuviste familiares que tuvieron esta enfermedad.